Bueno, esta es la presentación de mi primer ítem, que va a ser un tanque de hormigón armado elevado en un edificio de 5 pisos. Estudiante Oliva Parada Sergio Wilber, y mi arquitecto tutor es el arquitecto Daniel Espinosa. Aquí está el índice. Vamos a empezar con los objetivos, pasaremos al alcance, después a las responsabilidades, llegaremos a las normativas y permisos que nos ayudarán a poder desarrollar lo que son nuestros proyectos de manera legal, equipos y herramientas, y operaciones antes, durante y después, que van a ser distintas imágenes mostrando cómo va a ser el proceso de la elaboración de este ítem. Tenemos también las variables que son es el mismo ítem, pero de diferentes procesos de construcción, diferentes técnicas, por así decirlo. Tenemos el sistema integrado de gestión, que son básicamente normativas, básicamente también, presupuesto y tiempo de ejecución, APU y diagrama de Gantt. Análisis desde la perspectiva arquitectónica, son consejos o cosas que podemos tomar en cuenta para poder realizar este proyecto. Tenemos las recomendaciones y el glosario. Objetivo. Vamos a describir y se va a explicar el proceso constructivo de un tanque de hormigón armado. Pues vamos a ver cómo va a ser su función en planos y cómo es el proceso en construcción en obra bruta. Alcance. ¿Qué estamos buscando nosotros alcanzar? Vamos a querer describir y explicar el procedimiento de este ítem. También vamos a ver qué son presupuestos y el cronograma. Responsabilidades. En el momento de estar en una obra se divide en distintas responsabilidades el proyecto. Tenemos la gerencia, que se encarga de revisar y aprobar; el director de obra, el cual se va a encargar de dirigir; el supervisor de obra, que es el responsable de aportar y dar los servicios; los trabajadores, el maestro albañil, el encofrador, albañil de alambre, ayudante de trabajador, como el último. Ahora, yo estoy a cargo de los que son el gerente y la directora de obra, que es el arquitecto Ariel Taboada y la ingeniera Ingrid Goitia. Y tienen a un pasante también, que es Silvina Goitia. Normativas. Tenemos en cuenta distintas normativas de acuerdo a los tomos o a las normas bolivianas de hormigón. Tenemos el artículo 655, que nos habla acerca de nosotros debemos construir un tanque de acuerdo a la capacidad que nosotros queramos abastecer. También tenemos la protección y curado de esta. Una vez puesta la obra de hormigón armado, tenemos que asegurarnos de que ésta sea regada constantemente durante 21 días, para evitar cualquier agrietura. También tenemos la norma boliviana de hormigón armado, NB 1225007, que es la cimentación y fundaciones. La normativa boliviana de hormigón NB 1225004, que es la de concreto armado. ¿Cuáles son los equipamientos y herramientas que vamos a utilizar para la construcción de este ítem? Vamos a empezar con la llana. Primero, las herramientas para el acabado del hormigón, herramientas para la colocación y compactación del hormigón, herramientas para el armado y colocación del refuerzo, y equipos del encofrado. En herramientas para el acabado del hormigón, que vendrá siendo la última parte, vamos a usar la llana y la fratazadora, que vendrían siendo esta paleta que tenemos aquí a la izquierda, que nos va a encargar de poder hacer el acabado de manera lisa y bien definida, y la manguera para lo que es el curado. Herramientas para la colocación y compactación del hormigón. Vamos a usar balas y carretillas y un vibrador de hormigón. Estas herramientas nos van a ayudar a poder hacer que el hormigón no cree burbujas en nuestra obra, en nuestro ítem, y así puedas, al momento de desencofrar, no tenga ninguna agrietura o no tenga espacio sin acabar. Tenemos herramientas para el armado y colocación de refuerzo. Hay distintas herramientas que se pueden utilizar. Tenemos cortador de varillas, dobladora de varillas, alicates y tenazas, alambre de amarre. En mi obra que estoy ahorita mismo,
Utilizamos alicates y tenazas y cortadores de varillas. Equipos para el encofrado, que vendrán siendo tableros y paneles de encofrado, que en sí los más utilizados son de madera de ochoa, puntales y sistemas de apoyo, que pueden ser, por lo general son metálicos, pero también pueden ser de madera. Tenemos cinta métrica y regla y la plomada, que son herramientas de medición para asegurarnos de que nuestra obra esté correctamente en su lugar. Planos. Aquí tenemos. Este es el plano de. Esta es la planimetría del proyecto y el círculo, digo, el rectángulo central que vemos ahí es el hormigón armado, el tanque. Aquí estas son las medidas del tanque de hormigón armado. Son 11 metros cúbicos, 2,5 de alto, 2,5 de frente y 4 metros de hondo. Las operaciones. Esto ya lo había aplicado antes. Van a ser los procesos. Ya vimos materiales. En, en el proceso vamos a entrar a una fase de encofrado, desencofrados, curados y acabados. Antes de hacer todo eso, tenemos que revisar el plano y ver los últimos detalles del replanteo. Se delimita el área, vamos al durante, se coloca la armadura, se recubre, se encofra y se vacía. Y como punto final, se desencofra, se cura y se pule. ¿Cuáles son las tres variables que tenemos? Primero, el principal, el tanque de hormigón armado. Este vamos a explicarlo durante todo el proceso de esta exposición. Tenemos el tanque de plástico y el tanque de ladrillo de concreto. El tanque de hormigón armado, yo lo que hice fue dividir estas tres ítems que tengo aquí por características principales. En el caso del tanque de hormigón armado tenemos la durabilidad y la resistencia, pues es un ítem altamente duradero que no va a durar años, años y años y años y nos va a aportar bastante poca preocupación en lo que es el mantenimiento. Esto tiene un costo relativamente alto, pues no es, digamos, un tanque de plástico que podemos pillarlo, digamos, en un precio relativamente bajo, sino que es básicamente una construcción, es como una columna, por así decirlo. También tiene una vida útil superior a los 50 años, que básicamente se va a caer. Si se va a caer, va a ser como el edificio. Lo que es impermeabilización se tiene que hacer cada cierto tiempo, pero no de manera seguida. En aplicaciones, esta puede estar, digamos, por debajo del suelo o arriba del edificio. Tanque de abastecimiento de agua hecho de plástico. Esto tenemos la ventaja de que son ligeros y son resistentes y son fáciles de reemplazar. Problemas, digamos, con el tema de la temperatura, si hay demasiada calor, esto puede proporcionar, digamos, que los plásticos internos que tiene puedan llegar a un punto en donde afecten el agua y puedan enfermar a las personas. Esto tiene una vida útil de 10 a 25 años y tiene un costo relativamente mucho más bajo que los otros dos ítems. Necesita de un mantenimiento relativamente poco porque al ser un material de plástico es simplemente vaciarlo y limpiarlo. En aplicaciones son muy útiles en los que son residencias y casas normales. Punto número 3, el ladrillo de concreto. Este es muy similar a lo que es el tanque de hormigón armado, sinceramente que aquí no se vacía, sino que directamente se construye como si fuera un muro. Este tiene una muy buena durabilidad también, tiene una vida útil generalmente más corta que el tanque de hormigón armado, pero sigue, sigue siendo bastante resistente. Pero este peca de que si tiene algún problema en el recubrimiento y no se le hizo bien la permeabilización, se va a filtrar el agua y va a joder la estructura y va a hacer levantar de nuevo todo. Este mantenimiento requiere un mantenimiento especialmente para lo que son las juntas, pero no se aconseja que por lo menos 2 veces al año. En las aplicaciones se usan especialmente para proyectos pequeños, especialmente para lo que son fuera de la ciudad.
Aquí tengo una planilla de comparación general de los tres ítems en temas de características de durabilidad, resistencia, costo, mantenimiento, impermeabilización, longevidad, facilidad de instalación y aplicaciones. En la durabilidad podemos ver que el hormigón armado es el más alto de todos y seguido por el de plástico y después por el de ladrillo de concreto. En resistencia, el tanque este es mucho mejor que el resto de sus compañeros, digamos. En el costo inicial, este sí tiene un costo muy alto a lo que son sus compañeros. En mantenimiento, este es bajo, pero no tan bajo como sería el de plástico. El de plástico tiene la ventaja en donde uno puede vaciarlo y puede limpiarlo. En cambio, este hormigón armado no se requiere un mantenimiento seguido, por así decirlo, pero se necesita hacerlo. Y impermeabilización requiere un tratamiento adicional que más adelante lo vamos a ver. El de plástico dice que no necesita, pues que el plástico es un material bastante flexible con el agua. Y el de ladrillo concreto es muy esencial por por si se recubre mal, afecta bastante. Longevidad, hormigón armado tiene mayor a 50 años, de plástico de 10 a 25 y el de ladrillo de concreto está entre el plástico y el hormigón armado. ¿Cómo es la instalación? La hormigón armado es básicamente tenemos que agarrar, encofrar, poner alambres, vaciar, es un proceso demasiado complejo. El de plástico es incluso una persona común podría hacerlo, o una persona con conocimientos básicos, lo que son instalaciones. Y el de ladrillo de concreto sí, digamos, se va a necesitar un poco más de estudio que el de plástico, pero no tanto como el de hormigón armado. Las aplicaciones. El de hormigón armados se aplica en grandes estructuras, el de plástico para uso de viviendas y ladrillo de concreto para zonas rurales. Aquí está el proceso. Al momento de yo estar dando mis prácticas preprofesionales, primero vi que estaban los pelos que se habían vaciado junto a la losa para poder nosotros delimitar el área en donde va a estar nuestro tanque de hormigón armado. Se delimitó el área, ¿no? 2x5x4 y se usó herramientas como son el flexómetro y la choclera que delimitaron las líneas a utilizar. Al momento de colocar la armadura que de manera externa se colocó una estructura tipo viga en la parte inferior y se usaron alambres de 10 milímetros y 16 milímetros para lo que son las columnas, por así llamarlo. Encofrado de la superficie o suelo. En el caso de los tanques de hormigón armado, estos o cualquier tipo de tanque necesitan una relativa altura para poder abastecer agua a lo que son los últimos pisos de los edificios. Así que se hizo un encofrado interno de 40 centímetros para evitar, digamos, cualquier problema futuro. Ya. Después de eso se le hizo armado a esa zona. Seguimos, digamos, ahí podemos ver cómo están trabajando los albañiles, felices. Y están creando la estructura. Y aquí en la tercera imagen podemos ver cómo se agregan puntales y se encofra para poder hacer el vaciado. Ahora se lo prepararon todo para encofrarlo, colocaron maderas de chopa alrededor y ahí podemos ver cómo fue el proceso. Primero fueron de un lado a otro y dejaron un lado libre para poder ellos entrar. Una vez encofrado las cuatro partes, ellos se metieron adentro y hicieron encofrado interno. Colocaron punzales de manera horizontal y dejaron espacio suficiente para poder hacer el vaciado. Para el vacío se usó hormigón H25, que es muy bueno para este tipo de estructuras. Ahí podemos ver, digamos, cómo colocan toda la madera, cómo se está vaciando. En la segunda imagen podemos ver cómo están arreglando, digamos, detalles, usando el vibrador para, para que la base que vimos antes del encofrado de 40 centímetros esté bien en su lugar. Aquí en el tercero están los últimos arreglos y también están agregando el revestimiento interno que vendría.
haciendo mm, esto, más revestimiento. Aquí se colocó la tapa de hormigón armado y aquí podemos ver cómo este señor está usando el vibrador para arreglar lo que son algunos desperfectos y evitar que haya burbujas en la obra. Aquí, estos utilizaron Sika 121, que es Mortero Plus. Tiene una característica que es una mezcla de arena, 2 a 3 partes, y una parte de Sika por cada 5 partes de cemento. Y se utiliza agua para hasta crear una masa homogénea, como podemos ver en la imagen. Para poder nosotros aplicar este tipo de material de material, se tiene que limpiar bien la superficie y se tiene que dejar bien seca para después aplicarlo. Tiene la ventaja de que esta se sella por completo el hormigón, fácil de aplicar, resistencia al agua y la humedad. Bueno, aquí tenemos un plano que se está construyendo en obra fina, no en obra bruta. Podemos ver que los tanques de abastecimiento H1 y H2 son tenemos que son almacenamientos de agua que se distribuirá en celdas A y B. Tenemos las bombas, las cuales se etiquetan como B y bueno, están en B. Estas se encargan de ejecutar el agua, hacerla moverse hacia áreas de abastecimiento. Las tuberías rojas y azules indican el flujo de agua impulsada por la bomba. Tenemos válvulas de control, existen varias válvulas de sistemas marcadas en rojo y verde que controlan el flujo del agua. Conexiones de tuberías en azul y rojo. Las tuberías probablemente representan agua caliente y agua fría. Controles de presión y sensores. Los dispositivos con símbolos de mandómetro indican controles de presión. Tenemos calidad de distribución. Sistema de gestión integrado, seguridad ocupacional, seguridad medioambiental y calidad. Tenemos en seguridad ocupacional, esta fue la planilla que, bueno, yo en mi obra no estamos utilizando planilla, pero esta es la que yo tuve que hacer. Podemos ver aquí en esta foto cómo ellos están utilizando distintos tipos de protección. Están utilizando cascos, pantalones, botas, chalecos y lentes y arnés. No contaban con seguridad auditiva y muchos de ellos no llevaban guantes. Lo que es seguridad medioambiental, pues sí están cumpliendo con todas las seguridades, disposición de residuos al vertedero, bien, retiro adecuado del agua de los productos, bien, retiro de sustancias peligrosas, todo bien. Presupuesto y tiempo de ejecución. Aquí está el apellido del tanque elevado de hormigón armado que me aplicó, digo que me aportó lo que es la empresa, con un costo del tanque de 4.626, sin contar lo que son instalaciones, sino simplemente lo que la construcción en bruto. Y aquí está el proceso de días, esto sí yo lo creé, que son el diagrama que nos indicaría en cuántos días terminar y en qué día empezar cada proceso. Análisis de la perspectiva arquitectónica, tanque de hormigón armado. La ventaja que tenemos de este tipo de ítem es que son altamente duraderos y resistentes, tienen una vida útil de mayor a 50 años. Lamentablemente tiene un costo alto, pero con el poco mantenimiento ya se tiene una ganancia. Se necesita un buen tratamiento de impermeabilización para evitar filtraciones al hormigón. Recomendaciones. Yo le hice una entrevista, o una serie de preguntas a lo que es a una ingeniera de mi obra, la ingeniera Goitia. No, ella me dijo, la armadura del tanque debe ser cuidadosamente diseñada para soportar tensiones generadas por el peso de agua y presión, pues al ser, digamos, ya un envase, por así decirlo, con agua, el agua pesa y y puede afectar lo que son las columnas o todo lo que es la estructura. Se tiene que utilizar barras de aceros de alta calidad y asegurarse de que las conexiones entre las distintas partes del tanque sean fuertes y estables. Cálculo de la capacidad de carga, revestimiento interno impermeable, pruebas de estanqueidad, que este es muy importante porque eso nos ayudará a ver si tiene algunos desperfectos lo que es el ítem. Las juntas de dilatación y sellado. Este es mi glosario o vocabulario, yo le he puesto. Tenemos
que son dudas que yo he tenido, digamos, los nombres de pelos, encofrados, puntales, llana y frazadora. En los pelos son varillas de acero que se utilizan para la construcción y vinculan lo que son las fundaciones. El encofrado son recubrimientos de la estructura de varillas con ayuda de madera. Los puntales son estructuras temporales que se usan para sostener lo que es el encofrado. Y en las frazadoras son herramientas que utilizamos para poder hacer el revestimiento.